que trova bandilla, ¿cómo están? Bienvenidos al primer versus de este canal. Como saben, DC Comics cuenta con muchísimos personajes y algunos de ellos cuentan con más de una figura lanzada al mercado. Es por ello que en esta sección quisiera comparar algunas figuras basadas en un mismo personaje pero de diferentes líneas y épocas. Todo esto con la finalidad de poder sacar la conclusión de cuál sería la mejor figura para poder tener dentro de tu colección. Algo que quisiera aclarar es que voy a comparar únicamente figuras que tengan la versión más similar entre sí, entendiendo que pues muchas marcas no han sacado la misma versión del personaje, así como que también pertenezcan a la misma gama de juguetes y tengan un precio similar, al menos en relación al lanzamiento en el que fueron, pues, valga la redundancia, lanzados al mercado. Por lo mismo, no esperen que comparemos pues un Hot Toys o un Mezco con una McFarlane, porque pues sinceramente no sería justo. Ahora sí, para este primer versus escogí a uno de los héroes místicos de la editorial, también conocido como el máximo hechicero y señor del orden, el Dr. Fate. Dr. Fate aparece por primera vez en los cómics en el número 55 de Morphon Comics del año de 1940, creado por Gardner Fox y Howard Sherman. El personaje ha tenido diversas encarnaciones a lo largo de la historia. Sin embargo, el personaje más conocido o reconocido es un arqueólogo llamado Ken Nelson. En el universo DC, el Dr. Fate es uno de los miembros fundadores de la Sociedad de Justicia de América, así como ser el principal agente del orden en la realidad física. Los poderes de este personaje provienen a través de su casco, en el cual reside uno de los personajes místicos más poderosos del universo, conocido como Nabu. Este confiere sus poderes dando extraordinarias habilidades a cambio de poder tener control total del portador en turno. Ahora sí, iniciando con las figuras de este personaje, vamos a comparar estas cuatro piezas que tenemos aquí, iniciando con pues la más antigua, que sería la DC Direct del Dr. Fate, posteriormente con las dos versiones DC Universe Classic de Mattel y finalmente con la más actual, que es la DC Multiverse de McFarlane Toys. Iniciando con la figura de DC Direct, esta salió en el año del 2000, perteneciendo a la maxiserie de Yellow Line y a la subserie que se llamaba Mages, Mystics and Magicians. Esta serie estaba compuesta por otras figuras como el Espectro, Satana en su versión más clásica y el personaje de John Constantine. Como pueden ver, la figura es bastante sencilla, cuenta con muy pocos puntos de articulación, así como los detalles de pintura son bastante sencillos, teniendo en consideración pues las partes doradas, que es principalmente el casco, los dos cascos, tanto la versión tradicional como la versión que vimos en los cómics de los 60, y el emblema principal que tiene en el pecho. La figura no tiene ningún cambio de manos o accesorios más allá de los cascos, y la verdad es que el molde en sí ya se siente un poco viejo, tomando en cuenta que pues ya tiene más de 23 años esta figura, pero la verdad es que es un diseño bastante bonito, es una figura muy sencilla. En lo particular creo que esta es la pieza pues más interesante de toda esa wave de Mages, Mystics and Magicians, y en lo personal creo que lo que tiene de particular es que es tal vez la única figura de todas las que vamos a ver hoy que se le puede remover el casco y poder ver al personaje de Ken Nelson con él y sin él, lo cual pues es un detalle bastante curioso y peculiar dentro de esta figura. Como habíamos comentado, esta figura viene con su tarjeta perteneciente a la maxiserie de Yellow Line. Estas eran figuras que salieron desde el año de 1998 hasta 2002 me parece, y pues eran la primera serie o la primera línea de juguetes que salían como parte de DC Direct. En la parte posterior de la tarjeta podemos encontrar información general del personaje, así como algunas de las figuras que ya habían sido lanzados al mercado en aquel entonces. Por ejemplo, teníamos ya disponibles a Wally West, teníamos a Black Canary, Green Arrow, Green Lantern, y teníamos ya también disponibles algún par de packs en los cuales se incluían, por ejemplo, Shazam y Billy Batson, y Hogger y Hawkman en un paquete en el que venían con mazo, cambios de cabeza, que la verdad estaba bastante interesante. En general, como les había comentado, esta figura es bastante sencilla, pero es muy bonita. Creo que en lo personal, cuando la tienes en las manos, luce bastante a pesar de su sencillez, y es que tanto el diseño clásico del personaje como los detalles dorados es lo que la hace sencillamente espectacular. Ahora sí, pasando con la versión de DC Universe Classics de Mattel. Esta figura pertenece a la Wave 8, lanzada en el año de 2008, y la cual es considerada una de las waves más difíciles, sino tal vez la más difícil que existe dentro de toda la línea. Y esto es a consideración debido a que incluye algunas de las figuras que más se han cotizado a lo largo de los años, como son el Jetman Ghost, Mr. Terrific, Vigilante, muchas otras figuras que la verdad componen esta serie y que pues hoy en día son bastante buscadas, principalmente para poder armar la Collect and Connect,
que es, en mi opinión, la más cotizada de todas, que es Giganta. Este Dr. Fate incluía dos versiones en esta web, una versión mucho más clásica del personaje, mientras que también incluía una versión más moderna en aquel entonces del mismo. Como pueden ver, ambas versiones contaban con un único accesorio, que era esta especie de efecto de magia estilo runa, que es algo muy común en el personaje de Dr. Fate. También podemos ver que en la versión clásica pues tiene estos detalles de pintura color como un poco más mate, más sencillos. El molde es el mismo que se utiliza para muchas de las figuras de esta línea. Eso es algo que pues fue muy controversial a lo largo de la serie, y fue porque Mattel reutilizaba mucho los moldes de las figuras, únicamente hacía cambios de esculpidos en los rostros y algunos detalles en las manos o algún detalle particular, pero en general la mayoría de las figuras de toda la línea compartían un molde similar. En esta figura pues es el mismo caso, y si se pueden dar cuenta, tiene únicamente los detalles amarillos y azules color mate. Sin embargo, tiene ese detalle en el emblema y como en los pliegues del traje, así como también esos tirantes de los que cuelga la capa. Por el otro lado tenemos la versión más moderna, en la cual pues sí tiene sus diferencias considerables, tomando en cuenta por ejemplo los detalles de pintura, que son un poco más dorados, más brillantes, así como este cambio en el collar del cuello, que tiene un estilo un poco más egipcio, y los detalles de pintura ahora alcanzan hasta el área del abdomen de la figura. En general, fuera de eso, la verdad es que la figura es bastante sencilla, igual que su contraparte en su versión normal. No hay ningún cambio más allá. Como les decía, Mattel no se esforzó mucho en hacer cambios realmente grandes a estas figuras, pero pues la verdad es que si me dieras a escoger en alguna de estas dos, yo prefiero particularmente un poco más la versión moderna, simplemente por diseño del personaje. Por último, tenemos la figura más moderna de las que vamos a revisar el día de hoy. Esta pertenece a la línea DC Multiverse de McFarlane Toys, lanzada en el año de 2021. Siendo justos, esta pieza no es similar en cuanto al diseño en comparación con las otras figuras que acabamos de ver. Y eso es porque pues actualmente DC Multiverse de McFarlane aún no ha sacado esa versión del personaje a la venta. La versión de esta figura corresponde a como vimos al personaje en el videojuego de Injustice 2, el cual si no lo han jugado se los recomiendo bastante. En cuanto a la calidad de esta figura, considero que es tal vez la que tiene la mejor o el estándar mucho más alto. Y eso es porque, como podemos ver, tiene detalles muchísimo más aplicados, tanto de pintura, texturas, molde, detalles, articulaciones, prácticamente todo. Esto pues es obvio al ser una figura un poco más moderna que las anteriores, pero la verdad es que es algo digno de remarcar. Detalles como las sombreras, la pechera, el faldón, el collar, el mismo casco que tiene detalles como de runas dentro de él, hacen que esta figura sea bastante interesante, y la verdad es que me gusta mucho tenerla dentro de la colección. Sin embargo, y a pesar de eso, es la única figura de todas las que mostramos anteriormente que no cuenta con ningún accesorio. Y no, la base no cuenta porque todas las DC Multiverse la incluyen. Y tristemente es algo que demerita bastante la figura, pero pues es algo muy normal para McFarlane Toys. Esta misma figura cuenta con una versión variante, la cual es prácticamente la misma pieza. Sus únicas diferencias son los acabados de pintura. En aquella figura tiene los colores azules un poco más claros y pertenece a la gama Platinum de McFarlane Toys. Fuera de eso, pues es prácticamente la misma figura, simplemente esta es un poco más rara y pues hoy en día sí es un poquito más cara de conseguir. Como ya lo había dicho anteriormente, esta figura es la mejor en cuanto a detalles, aplicación de pintura, articulaciones, etc. Tristemente, pues los únicos peros que le encuentro a esta figura es que no tiene con ningún accesorio que incluya, ni siquiera el casco se le puede remover, y eso la verdad es algo que en particular no me gusta. Además de que en lo personal, y yo sé que no es justo, pero lo había comentado inicialmente, pues el diseño del videojuego, si bien está muy padre, muy moderno, muy actual, pues me gustan mucho más las versiones clásicas del personaje. Otro detalle a remarcar de estas figuras y en general de McFarlane Toys es este plástico como un poco rígido con el que se siente que están hechas, y es un detalle que en lo personal, si bien tiene como esa perspectiva de estatuilla, lo hace ver menos como un juguete, y para muchos eso podrá ser un pro, pero yo en lo personal me gusta coleccionar figuras que tienen ese detalle como plasticoso, que las hace parecer pues más algo que puedes encontrar en una juguetería y que un niño pudo haber disfrutado pues en el momento en el que fue a comprar la pieza. Pues bien, después de darle un vistazo a todas estas figuras, nos podemos dar cuenta que todas tienen características especiales que las hacen únicas e interesantes, y también algunos defectos que pues podrían no convencer a cualquier coleccionista. Sin embargo, creo que de estas 4 versiones del personaje, las que yo me quedaría serían las de la línea DC Universe Classics.
no solo porque el diseño es un poco más clásico, la articulación, el accesorio, el molde, sino porque también es una de las figuras que con el tiempo se ha cotizado más, ya que la línea DC Universe actual pues cada vez son más raras y que pertenecen a una línea muy buscada actualmente. En fin, ¿qué les parecieron estas 4 figuras? ¿A ustedes tienen alguna de ellas en su colección? ¿Cuál es su favorita? Si hay algún personaje que quisieran que más adelante hiciéramos un versus, por favor no olviden dejármelo en los comentarios. Así también los invito a darle like a este video si les gustó el contenido y suscribirse al canal. Esto me ayudará mucho para poder seguir haciendo contenido y ver si realmente les gusta, pues ahora sí que todos estos videos que estamos haciendo. Esto es todo por el video de hoy. Yo me voy, no sin antes recordarles que la mejor colección es aquella que se comparte. Nos vemos pronto.